Bueno, Dios les bendiga a todos. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Hoy llegamos al final de este tema de la disciplina en la iglesia. Y bueno, se supone que lleguemos al final hoy. Si usted sabe cómo es, si no terminamos hoy, podemos seguirlo la semana que viene. De hecho, la semana que viene no tenemos clases porque la semana que viene Glory y yo vamos a estar en un retiro. Entonces el jueves no podemos estar dando la clase, vamos a estar ocupados haciendo otra cosa, así que nos disculpa la semana que viene que no va a haber clase, pero si de alguna manera no terminamos eh, hoy, que se supone que lo hagamos, pues entonces lo seguiremos en la próxima clase, ¿ok? Así que nos disculpa la semana que viene porque no vamos a estar con ustedes. Eh, Así que hoy termina la clase de lo que tiene que ver con la disciplina en la iglesia. Yo creo que han sido clases muy interesantes. Yo creo que hemos aprendido mucho. Y entonces vamos a hacer una oración para comenzar con esta clase y leer los versos y ver cómo Dios nos ayuda a entender su palabra. Amén. Señor, gracias te damos en esta noche. Oh, gracias, Señor, porque Eh, ha sido una clase muy, muy bonita. Eh, yo creo que todos los que hemos estado aquí jueves tras jueves hemos sido bendecidos con este tema, en el cual tu palabra nos ha aclarado muchas dudas, Señor, y hoy es nuestra última clase. Te pedimos tu bendición como cada jueves, tu dirección, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Es nuestro deseo, Señor, honrarte y para hacerlo queremos estar claros en qué dice tu palabra, Señor, cómo debemos de comportarnos, Señor, y hacer todas aquellas cosas que tú esperas que nosotros hagamos, Señor. Por favor, sigue dirigiendo nuestros corazones, Señor amado, y que tu palabra siempre sea nuestro guía, Señor. Mira cada uno de mis hermanos que está aquí en esta noche, bendícele igualmente a aquellos que se van a conectar más tarde, Señor, y aquellos que posiblemente vean esto en una grabación. Oh, Dios mío, que tu bendición sea con ellos en todo momento también, al igual que con nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias, gloria y honra, Señor. Amén y amén. Pues hoy llegamos al final de nuestra clase de la disciplina y la clase de hoy se titula Arrepentimiento y Restauración. De eso es que se trata la clase de hoy. Este, Deme un segundito, no se vayan, es que tengo que resolver algo, un minutito nada más. Disculpen la interrupción, cosas que suceden cuando uno da la clase desde su hogar, ¿ok? Pues estamos en esta última clase que tiene que ver con la disciplina y en la clase debe ser titulada Arrepentimiento y Restauración. Este, para empezar, ¿verdad? Empieza la clase con una pregunta. Esta es la pregunta que nos da la clase. ¿Alguna vez has confrontado a un cristiano acerca del pecado en su vida? ¿Y cuál fue tu objetivo al hacer esto? Son tres preguntas. ¿Alguna vez has confrontado a un cristiano acerca del pecado en su vida?
¿Cuál fue tu objetivo al hacer esto y cómo te fue? A ver, quién puede decir yo? Que no sea yo. Nadie quiere decir yo. Yo, Glory. sí. Ok. So, he tenido varias experiencias en eso, ¿verdad? Yo creo que particularmente más con los jóvenes que con los adultos, pero sí en ambos casos. Y he tenido ambos resultados. Eh, ¿Verdad? Personas, hermanos, que han reconocido su falta y se han apartado de ella. Y personas que simplemente, pues, como si le hubiese hablado a la pared. Gracias a Dios, por lo menos hasta ahora, no he tenido la experiencia de que alguien me diga, ay, pero tú me estás juzgando o algo así. Sí he tenido la lamentable experiencia de que, pues, como quiera persisten en el pecado, pero también he tenido la bendición de ver a los hermanos, pues, dando gracias, ay, qué bueno pues, que me estás hablando, y ver, a veces uno va con cierto temor, pero el Espíritu Santo de Dios cuando convence a la persona de pecado, pues tú ves que rápido te dicen, no, 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 gracias, gracias, porque se ve que te estás preocupando por mí. Pero yo creo que eh, una cosa que hemos aprendido es que si hoy en día alguien nos dice, pues nos da esa excusa que tú acabas de decir, ¿verdad? De que no juzguemos. Yo creo que ya sabemos cómo contestarle a esa persona porque lo hemos discutido en, en- en las clases anteriores. Así que podemos decirle claramente, mira, realmente Dios nos llama a que velemos a nuestro hermano y no quiere que nosotros como creyentes vivamos en el pecado. Realmente lo que estamos haciendo es ayudándote, no es que estemos juzgándote, pero de alguna manera tenemos que señalar el pecado de las personas y no hay otra manera de hacerlo que si no es juzgando la condición de la persona. ¿Alguien más tiene algún Miguel, comentario? Sí. Miguel, antes de que vayas con otra persona, yo creo que una de las preguntas decía que cuál era el objetivo, y yo creo que, ¿verdad? Desde que realmente Dios quitó la venda de mis ojos, eh, yo puedo decir que me ha dolido, yo creo que, ¿verdad? En la mayoría de las ocasiones, ver a alguien que se aparta del Señor, ¿verdad? Que elige vivir y practicar el pecado. Y cuando habla de cuál es el objetivo de nosotros al confrontar a estos hermanos, mira, no es otra cosa que cuando tú ves que un hermano en Cristo está practicando el pecado o está cometiendo algún pecado, ¿verdad? Es bien difícil, ¿verdad? Que a ti no te duela, es bien duro y a veces hasta tengo que reconocer que a veces hasta coraje me ha dado yo, pero ¿cómo es posible, sabe? Es un sentimiento bien, ¿verdad? Bien triste y bien extraño el que tú sientes cuando ves a alguien que tú amas en el Señor, pues prácticamente abandonar la fe. Y yo creo que nos mueve, mira, nos mueve el amor, nos mueve el deseo tan grande que Dios pone en el corazón de que, mira, vengan al arrepentimiento y tengamos esa esperanza de estar juntos también en el cielo adorando al Señor. Ujú. ¿Alguien más ha tenido la experiencia de haber confrontado a algún cristiano con su pecado? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue el objetivo? Mm, Nadie. Bueno, yo creo que esto no es algo que se haga mucho, ni es una práctica como ya lo hemos discutido muchas veces. Este, Lamentablemente, ¿verdad? No es algo que se esté llevando a cabo mucho, pero sin embargo es algo que está en la escritura y lo cual nosotros debemos de hacer. Yo sé que posiblemente en esta pregunta no iban a haber muchas contestaciones, porque pues
no estamos acostumbrados a hacerlo. La idea realmente es que comencemos a ser más bíblicos, aunque al mundo no le agrade. La iglesia fue fundada por Dios y Él es el que pone las reglas. Estas son las reglas y si nosotros queremos ser miembros de una iglesia, pues debemos de andar conforme a lo que dice su palabra. La idea principal, mire cómo dice la idea principal de esta clase, dice, con respecto a la persona que recibe la disciplina, el objetivo de la disciplina de la iglesia es ayudar al individuo a arrepentirse del pecado y de ser restaurado a la comunión en la iglesia. Ese es el objetivo de la disciplina. El objetivo de la disciplina no es molestar al hermano. El objetivo de la disciplina al final no es que el hermano se vaya y no sepamos más nunca de él, o que la persona se vaya y yo no tenga más noticias de esa persona. No, ese no es el objetivo de la disciplina. El objetivo de la disciplina es ayudar a ese hermano a que se arrepienta de su pecado y que pueda ser restaurado en la comunión con la iglesia, ¿ok? Ese es el objetivo principal de la disciplina. Pareciera como si algunos se gozaran en que alguien se fue o algunos se sintieran bien de que ya el hermano no está, que es cierto, pero no, realmente el objetivo de todo este asunto es que el hermano sea restaurado. Eso es lo que estamos tratando de lograr con un proceso de disciplina. Dice el libro, en los estudios anteriores se han centrado en cómo debemos abordar el pecado dentro de la iglesia, incluyendo el excluir a alguien de la iglesia si persiste en pecados graves sin arrepentimiento. En este estudio, que es el último, vamos a considerar el objetivo de estas acciones, es decir, que el individuo se arrepienta y sea restaurado a la iglesia. Así que ya vimos, ¿verdad? Varios casos de cómo debemos de confrontar el pecado en la iglesia. Y entonces vimos este caso donde una persona fue expulsada de la congregación por no arrepentirse y continuar en su pecado. Ahora vamos a ver cómo esto ayuda a que la persona se arrepienta y venga arrepentido a la iglesia y cómo nosotros debemos de recibirlo una vez se haya arrepentido. ¿Ok? Pablo escribe en 2 de Corintios 2, y vamos a leer del 5 al 11, son los versos que vamos a leer, 2 Corintios 2 del 5 al 11. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obediente en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice el libro que muchos intérpretes de la Biblia han interpretado que la persona que Pablo está hablando en este pasaje es la misma persona que él se refiere en 1 Corintios 5, a la persona que había estado con la esposa con la mamá con la esposa de su padre. Pero el libro dice que posiblemente eso no es correcto. Es poco probable porque Pablo en esta ocasión está hablando, como podríamos decir, un poquito liviano, y cuando él se refiere a esta persona que lo expulsaran, pues estaba refiriéndose a él de una manera un poquito fuerte y está minimizando como si lo que hubiera hecho no hubiera sido tan grave.
Pero entonces, lo que están diciendo en este pasaje es que parece que había alguien que estaba tratando de o perseguir a Pablo de alguna manera y, y que Pablo estaba teniendo persecución de parte de esta persona y que a esta persona es la que él se está refiriendo en este pasaje que acabamos de leer. Este, y esto explica también por qué él se trata a esta persona con gracia y no le pone tanta importancia a la gravedad de su pecado como le puso en el caso del que había tenido la esposa de su padre. Entonces, de ahí comenzamos con haciendo esa aclaración que nos da el libro. Comenzamos con la primera pregunta entonces, Glory. ¿Las tienes ahí? Sí. Okay. Ok. Dice el comentario aquí que en cambio a partir de lo que aprendemos en el resto de la carta parece que este incidente tuvo que ver con alguien que estaba agitando la oposición contra Pablo entre los corintios y esto explica el por qué con gracia le resta importancia a la verdad del pecado, que fue lo que Miguel leyó. Ajá. La primera pregunta dice, ¿qué medidas ha tomado ya la iglesia de Corinto? Y eso nos da como referencia el verso 6. ¿Qué medidas ha tomado ya la iglesia de Corinto? Nos da como pista al verso 6. ¿En serio? Vamos, hermanos, vamos a contestar. ¿Quién contestó la pregunta? ¿Quién contestó la pregunta? Hay gente ahí. Tenemos un grupito bueno ahí. Okay, yo voy a contestar esta primera, pero después les toca a ustedes. Dice la contestación que la iglesia de Corinto, a través de una decisión tomada por muchos, ha castigado al hombre que cometió este acto pecaminoso que causó tristeza a Pablo y a la iglesia. La segunda pregunta dice que a la luz del versículo 7 y la enseñanza... Perdóname. Ajá. Esa conclusión la dice el libro por el verso 6. El verso Ajá. 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que la iglesia sí tomó acción contra este hombre. Ok. So, la pregunta 2 dice que a la luz del versículo 7 y la enseñanza que hemos examinado en los últimos estudios, ¿qué forma crees que tomó este castigo? ¿Qué forma crees que tomó este castigo? Basado en el verso 7 que dice, así que el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. A la luz de ese versículo y la enseñanza que hemos examinado en los últimos estudios, ¿qué forma crees que tomó este castigo? Lo había expulsado de la iglesia. Ok. Ajá. ¿Algo más? ¿Con qué propósito? ¿De acuerdo a lo que hemos estudiado? Name. Dios los bendiga, estoy en el carro. Yo creo que el propósito fue exactamente lo que se quería hacer. Realmente era llevarlo al arrepentimiento y restaurarlo, ¿verdad? Ganarlo nuevamente para el cuerpo de Cristo, y creo que en ese caso pues hizo el trabajo de la forma correcta. Muy bien. La contestación del libro dice que el versículo 7 insta a la iglesia a reafirmar su amor por este hombre y perdonarle, lo que significa que el castigo que la iglesia impuso
excluía a este hombre de la comunión a causa de su pecado. Esto es confirmado por Mateo 18, 15 y 20 y 1 Corintios 5. Los pasajes que hemos considerado en los dos estudios anteriores, debido a que ambos pasajes le dicen a la iglesia que debe excluir a alguien de su comunión si el pecado de la persona es tan grave que hace su profesión de fe no sea creíble. Ajá. Y en este caso, ¿verdad? Si hay alguien que está persiguiendo o hablando mal del apóstol Pablo, yo creo que parece que fue suficiente para que esta persona pues fuera excluida o expulsada de la membresía de la iglesia. Uh-huh. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Corintios que deben hacer ahora? Basado en los versos 7 y 8. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Corintios que deben hacer ahora? Y estamos en 2 Corintios 2, del 5 al 11, por si acaso. 2 Corintios 2, del 5 al 11. Y la pregunta dice, ¿qué dice Pablo a la iglesia de Corintios que deben de hacer ahora, según el verso 7 y 8? Pues nadie quiere contestar. La pregunta lo que intenta decir es, ok, ya lo excluimos, ya se le dio la reprensión. ¿Qué debemos hacer ahora? Restaurarlo, perdonarlo y mostrarle el amor de hermano, porque Correcto. ya fue suficiente, ¿verdad? Con mostrarle el pecado y que causó mucha tristeza en él y en la iglesia como tal, que pues ahora como ya se arrepintió, que nosotros como hermanos lo restauremos, lo perdonemos y le mostremos el amor para que él se sienta otra vez parte de la congregación. No nos llama a seguirle metiendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Y a repetirle constantemente su pecado, ¿cierto? Eso es así. Nos llama a que nosotros perdonemos a este hombre, lo consolemos y ¿verdad? Y lo llevemos a que reafirme su amor o nosotros reafirmemos nuestro amor por él. Y yo creo que de eso se trata. No nos podemos convertir en escriba y fariseo. Exacto. Yo creo que de eso se trata, ¿verdad? De que las personas al final del camino vean que aunque señalamos su pecado, aunque tuvimos que expulsarlo por la gravedad de su pecado, yo creo que también es bien importante el que nosotros mostremos el amor y mostremos ¿verdad? Nuestro deseo de consolarlo. Y es bien interesante ver que en muchas ocasiones nosotros demostramos el amor sin señalar el pecado. O señalamos, ¿verdad? O señalamos el amor sin tomar las acciones correctivas, ¿verdad? Que debemos tomar ante una situación ¿verdad? De un hermano en pecado. Y eso yo creo que eso es lo que más quizás ocurre dentro de las iglesias, ¿verdad? Tratar livianamente los pecados que ocurren dentro de la congregación entre hermanos, los tratamos livianamente o los ignoramos y seguimos como si nada, ¿ves? Y nos basamos en, bueno, allá él con Dios. Mira, dice Amy que lo mismo está pasando en la evangelización de hoy en día. Totalmente cierto. Uh-huh. Queremos anunciar lo bonito, lo bueno, hablar de muchas cosas bonitas, pero no queremos hablar de que realmente somos pecadores, ¿sabes? De que estamos mal delante de Dios, de que hemos pecado contra Dios, de que es nuestra culpa y de que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, ¿sabes? Esas cosas no son el tema principal a veces en el tema de la evangelización, pero sin embargo hablamos del amor de Dios, de que Dios quiere que tú no estés enfermo, que Dios no quiere que tú pases por necesidad. Y realmente ese no es el mensaje del Evangelio. Y cuando tú ves los apóstoles, pues eso no fue lo que predicaron, ¿ok? Ellos predicaron el arrepentimiento por medio de la fe. Y el mensaje de ellos era, hemos pecado, estamos
estamos en un mundo caído, hemos caído de la gracia de Dios y Dios quiere que Dios para salvarnos quiere que vengamos a Él arrepentidos, ¿ok? Amén. La pregunta 4 dice que ¿por qué Pablo les dice que deben hacer esto en los versos 6 y 7? ¿Qué quiere evitar Pablo que suceda? En los versos 6 y 7. ¿Por qué Pablo les dice que deben hacer eso? ¿Y qué quieren evitar? ¿Qué quiere evitar Pablo que suceda? ¿No? Nadie. Bueno, Pablo quiere que este hombre siga en la fe. Muy bien. Dice la contestación que Pablo les dice que deben hacer esto. Ajá, ¿quién va a hablar? Sí, bueno, sí iba a decir que según lo que dice, es que de la misma manera en que, bueno, lo que yo entendí, que de la misma manera en que hubo, ¿verdad?, la señalación y le mostraron el pecado, que sea con esa misma intensidad que ellos como que le muestren el amor, porque ya cuando le mostraron el pecado, pues esa persona, sabes, como que tuvo que haber pasado por un proceso, ¿verdad?, de tristeza y de todo eso. Ahora, aquí es que él como que dice, restáurenlo porque ya él recibió el castigo, por decirlo de alguna manera. Él está impulsándolos a la restauración, a que lo reciban. Sí, dice que deben hacer esto porque esta reprensión hecha por muchos es suficiente para él, es decir, ha tenido su efecto y lo condujo al arrepentimiento y por tanto no hay nada más que el hombre deba sufrir. Y para que el hombre no se sienta abrumado por la tristeza, Pablo no quiere que la iglesia siga recordándole a este hombre su pecado porque no quiere que el espíritu del mismo sea aplastado. Eso es lo que estuvimos diciendo. Sí, que fue lo que tú dijiste antes, que no es el deseo de nosotros estar encima de la llaga de las personas y cuando alguien ya viene arrepentido, pues lo ideal es restaurarlo. La iglesia debe de recibirlo nuevamente porque realmente ese es el propósito final de este proceso de disciplina en una persona. Muy bien. Entonces, la pregunta 5 dice, ¿qué quiere decir que la iglesia debe reafirmar su amor por este hermano, por este hombre? ¿Qué quiere decir que la iglesia debe reafirmar su amor por este hombre? Mira, yo creo que la clase de hoy se va a acabar rápido. Mira, puedo hablar que estoy manejando también, estoy como Naomi, pero quiero decir algo. Dios los bendiga. Amén. Amén. Yo pienso que adicional de que se sienta, ¿verdad?, lo que han mencionado, es posible que una vez ya muestre arrepentimiento todo y todo, que pueda participar tal vez de la, ¿verdad?, de la comunión, la Santa Cena, si quiere hacer como que parte de algún ministerio de la iglesia, pues que pueda ser integrado. Exacto, sí. Porque ya está restaurado para los efectos, ya se arrepintió, ya hizo todo, pues que se sienta verdaderamente parte del cuerpo de Jesucristo porque puede participar de todo. Exacto. Sí. No sé, pienso yo. Bye. Sí. Eso es correcto, sí. ¿Qué dice el libro, Glory, en esa? Dice que la iglesia debe reafirmar su amor por este hombre, significa que debe darle la bienvenida de vuelta a su membresía, como decía Jessica,
y tratarlo como un hermano cristiano nuevamente, llevando sus cargas, animándole en la fe y así sucesivamente. Esto podría tener al menos algún tipo de elemento público donde la iglesia extiende formalmente su perdón, reafirma su amor por él y le da la bienvenida de nuevo a la comunión. Los ejemplos prácticos de cómo sería esto en una iglesia local en particular pueden variar. Sí, lo que está diciendo al final es que cómo lo hace la iglesia local puede variar, cómo la iglesia recibe ese hermano, si lo hace en una actividad pública, si lo hace en una oración, si lo hace, o sea, lo puede hacer de diferentes maneras porque no te dice cómo hacerlo. La idea es recibir a este hermano, nuevamente como incorporarlo de nuevo a la membresía de la iglesia y como pues, puede variar el proceso, el cómo se hace eso, pero la idea es recibirlo porque ya ha habido un arrepentimiento de parte de esa persona. Entonces nosotros como creyentes pues debemos de recibirlo porque esa es la idea de todo esto, ¿ok? Y yo creo que esa debe ser, ¿verdad?, la meta. La pregunta 6 dice, ¿cómo sería en la práctica que tu iglesia reafirme su amor por alguien que había sido excluido? Yo creo que nadie va a hablar en esa, nadie va a decir, yo no creo que nadie vaya a dar un ejemplo de cómo, ¿sabe? Cómo lo han hecho en su iglesia local, ¿verdad? El libro tampoco te da una respuesta a esa pregunta, porque realmente está hablando de experiencias, Más específico. experiencias personales de cada uno. No sé si alguien ha visto algún proceso de reafirmación, de recibir un miembro nuevamente en plena comunión en la iglesia. Yo no he visto eso tampoco. Nuestra iglesia está en un proceso de membresía ahora mismo, ¿sabes? Vamos a dar un curso de membresía. Por lo tanto, no tenemos lista de miembros, no tenemos una membresía como tal todavía, pero vamos rumbo a eso. No podemos dar un ejemplo en nuestra iglesia tampoco de algo que haya sucedido como esto. Así que, pues, no sé si alguien que haya pertenecido a otra iglesia ha visto algo o ha tenido alguna experiencia. Si no, seguimos con la próxima. Y como dije, esto no es algo que se haga mucho hoy en día. Si la primera pregunta fue difícil en el asunto de cómo confrontarías o si has confrontado a alguien y casi nadie dijo nada, pues ver una restauración y en un proceso de disciplina, pues tampoco es algo que se vea mucho. No sé. Si alguien tiene algo que decir, lo puede decir ahora. Si no, seguimos con la próxima pregunta. Adelante, Glory. Ok. Sí, yo no pretendo que alguien conteste algo si no tenemos, o sea, si no hemos tenido la experiencia de haber pasado por eso, pues, ¿qué te puedo decir? Es así. Ok, la pregunta 7 dice, basado en este pasaje, ¿bajo qué circunstancias debería una iglesia aceptar de nuevo en su comunidad a alguien que ha sido excluido? Basados en este pasaje, ¿bajo qué circunstancia debería una iglesia aceptar de nuevo en su congregación o en su comunidad a alguien que ha sido excluido? Y como una iglesia ¿Cuándo una iglesia? cuando una iglesia no debería aceptar a alguien nuevamente? A ver, ¿cuándo una iglesia debe de aceptar a alguien luego que alguien ha sido excluido y cuándo no debe de aceptarlo? Eso es sencillo, según lo que hemos aprendido, Naomi. Bueno, en base a todo lo que hemos estudiado, cuando la persona se arrepiente Muy bien. del pecado que se le ha señalado, y si la persona no se arrepiente, pues no se puede restaurar, no puede ser parte de la congregación, se queda expulsado. Exacto. Exacto. Elizabeth. Buenas noches, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Elizabeth. Amén. Yo entré casi media hora tarde
y iba a hacer esa pregunta de que si, ¿cómo se sabe cuando un hermano se ha arrepentido? Parece que ya viene por ahí esa, Eso es me imagino. correcto, eso es correcto. Le estaba escribiendo en ese momento y ahí comenzaron a leer la pregunta. Lo que vamos a hacer, vamos a dejar tu pregunta ahí, Elizabeth, porque más adelante hace esa pregunta, ¿ok? So, está en la lista. La ponemos ahí. Es una de las preguntas. En remojo. Sí. ¿Alguien más? Recuerden que la pregunta dice, basada en este pasaje, ¿bajo qué circunstancias debería una iglesia aceptar de nuevo en su comunidad a alguien que ha sido excluido, cuando una iglesia no debería aceptar a alguien nuevamente? Ujú. Jane Malí tiene la mano alzada. Hola, Hola. que esté bajo disciplina. También es una. Ajá, ¿alguien más? Sí, como Menciona. dijo el hermano Nemi, que cuando la persona muestra que se ha arrepentido de verdad, pues se retorna a la membresía, diría yo. Y cuando la persona sigue reverde y no quiere escuchar amonestación, ni tampoco se arrepiente de lo que haya hecho, pues como en la clase anterior se dice que se tenga por anatema, que no se puede reintegrar otra vez, porque él no ha mostrado que está capacitado para pertenecer a esa congregación todavía. Muy bien. Ujú. Mira, Una Gloria. pregunta. Sí. Pero en este caso, cuando una persona está arrepentida, llega a la iglesia, y aunque no se puede poner en un cargo, va a poner como dijo la Mercedes, que va a poner a la persona sigue haciendo va a poner lo que esté haciendo. Esa persona se le permite ir a la iglesia o se le excluye de la iglesia. No entendí la pregunta, Yosenia. La persona está persistiendo en el pecado, yo sé, tú dices. Ajá, sí, vamos a poner que una persona va a la iglesia. La persona vuelve a la iglesia, pero la persona pues va a la iglesia, pero no deja de hacer su pecado. O sea, la persona se le permite ir a la iglesia o se la excluye de la iglesia, se la saca de la iglesia. No, de lo que se saca es de la membresía, Yosenia, la persona puede seguir asistiendo a la iglesia. Nunca debemos de cerrar las puertas a nadie a entrar a la iglesia como tal. Lo que sí se hace es que la persona se saca de la membresía y no puede participar de la cena, pero puede seguir asistiendo a los cultos. Amén, eso era lo que quería saber. Sí, Yo tengo una pregunta, pastor. adelante. ¿Esa persona puede seguir participando, opinando en la iglesia o debe de que cuando asiste, boca callada? Bueno, si tú estás hablando en sentido de reunión de congregación como tal, donde la gente vota, no, ya él no es miembro de la iglesia. A ver, simplemente puede ir a escuchar la palabra del Señor y sentarse, y si quiere adorar al Señor lo puede hacer, pero ya no es parte de la membresía como tal y no puede participar de la cena y entonces quedaría excluido también de cualquier actividad oficial de la iglesia que tenga que ver por ejemplo, elegir o tomar decisiones en cuanto a la congregación como tal, a la iglesia local. Ya esa persona no tiene ni voz ni voto porque no pertenece a la iglesia. Escribe Elizabeth, sería como una visita, exacto. Ok. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta?
a Elizabeth. Mira, Elizabeth, tu pregunta es la última pregunta de la clase. Yo espero llegar allá, si no la contestamos antes. Para que no me vaya. Lo que yo iba a decir era que sería como una visita a la iglesia, a la congregación. Sí, porque nosotros no le vamos a cerrar las puertas a nadie que quiera Ajá. ir. Sí. Llega una visita incrédula, alguien que ha creído. Y bueno, cuando llega una visita, por lo menos cuando yo llegué a la congregación, lo primero que usted como pastor y su esposa fueron a mi casa para ver mi conversión, a ver cómo me convertí, cómo me convirtió el Señor, si soy verdadera cristiana y eso. Entonces, eso lo deduce, cuando somos verdaderos cristianos, lo va deduciendo nuestro fruto. Exacto, sí. Y estás llegando a la contestación de tu pregunta, ¿ok? Ok. Casi estás llegando ahí. Que sirve para que medite en lo que se ha dicho. ¿Sigo? Sí, y que la pregunta de Elizabeth era para los que no escucharon, ¿cómo sabemos que alguien se arrepintió? Para volver a aceptarlo en la membresía de la iglesia. Que no hemos llegado ahí porque es la pregunta número 12. Sí, sigue. Ok, dice que una iglesia debe aceptar de nuevo a una persona si se arrepiente de sus pecados y si solo se arrepiente, o sea, tiene que haber arrepentimiento y naturalmente nos lleva a preguntar en qué consiste el arrepentimiento verdadero. Aprendemos ¿No estás algo. leyendo? Ay, esto no es. La contestación número 7, tú tienes que leer. Oh, sorry. Dice, basado en las enseñanzas de Pablo en este pasaje, es evidente que la iglesia debe aceptar a alguien nuevamente en calidad de miembro si él o ella se arrepiente del pecado porque por el que fue excluido. La iglesia no debería aceptar a alguien de vuelta a la iglesia, ¿verdad? A la membresía, si ella sigue cometiendo el mismo pecado, no demostrando un verdadero arrepentimiento. Ajá, ok. Yo creo que eso es, ¿verdad? Obviamente esa es la clave, el Sí. que la persona se arrepienta para poder, ¿verdad? Aceptarlo nuevamente dentro de la iglesia. Ahora sí, lo que estabas leyendo ahorita. Ok. Dice que una iglesia debe aceptar de nuevo a una persona si se arrepiente de sus pecados y solo si se arrepiente. Naturalmente nos lleva a preguntar en qué consiste el arrepentimiento verdadero. Aprendemos algo acerca de esto en 2 Corintios 2:7, donde Pablo se refiere a cómo los mismos corintios se arrepintieron de su anterior tolerancia ante este hombre que se opuso a Pablo. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio,
ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Y dice que al parecer Pablo escribió otra carta a los Corintios que no se preservó y que parece que en esta carta Pablo reprendió fuertemente a la iglesia por abrazar a alguien que se le opuso y trató de socavar su ministerio e instruyó a la iglesia a excluirle de su seno. Esto explica por qué Pablo estaba esperando ansiosamente escuchar cómo la iglesia de Corinto recibió su carta y por qué Pablo puede decir que su respuesta a la carta reveló el fervor de ellos por él. La pregunta 8 dice, ¿se lamentó Pablo por haber escrito a los Corintios? ¿Por qué sí o por qué no? Según el verso 8. Exacto. Según el verso 8 de ahora que estamos en 2 Corintios 7. 5:13. Del 5 al 13, ya no estamos en el capítulo anterior. 2 Corintios 7, del 5 al 13. Si se lamentó Pablo por haber escrito a los Corintios, ¿por qué sí o por qué no? Yo creo cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, él sintió muy mal, muy triste, dolorido, pero después, porque él podía ver los cambios, él está feliz porque él era tan fuerte y él escribió la verdad. Muy bien. Bueno, vemos que él dice que por un breve momento él se entristeció, que él se puso triste, pero al ver los resultados de su carta, pues entonces él dice que se alegró, no porque ellos se entristecieron, sino porque él vio que al escribirle pues pudieron cambiar de perspectiva. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice la respuesta, Glory? La respuesta dice, Pablo sí se arrepintió de haber escrito a los Corintios porque su carta trajo tristeza a los Corintios. Y la pregunta 9, más o menos es la misma pregunta de otra manera. Que si se lamenta ahora Pablo de haberle escrito a los Corintios y por qué sí o por qué no. Si se lamenta Pablo de haberle escrito. No, él ya pues él dijo que se alegró, no por la tristeza, sino porque vio que cambiaron. Ya él se arrepintió al principio, pero después cuando él vio el resultado, pues se alegró de haberle escrito. Sí, Pablo no se arrepiente de haberle escrito a los Corintios, es decir, lo lamentó, pero ya no lo lamenta, porque ve que en su carta les hizo lamentarse por sus pecados y arrepentirse. Ahora él se regocija porque porque vieron su pecado como lo que era y se alejaron de él y dieron buen fruto espiritual. Están atentos, muy buena contestación en esas dos preguntas. Muy bien. La pregunta 10 dice, ¿pueden aprender los pastores y otros líderes de la iglesia de la actitud y las acciones de Pablo hacia los Corintios? Y otra vez la pregunta. Que si pueden, ¿qué pueden aprender los pastores y otros líderes de la iglesia de la actitud y las acciones de Pablo hacia los Corintios? Bueno, yo pienso que una buena enseñanza es que no debemos hacerte como temer o cuando tú vas a decirle como algo a un hermano que tú dices, oye, pero yo no quiero decírselo para que no se sienta mal conmigo, sino tú debes ir en amor, obviamente, pero si es para contrarrestarlo con su pecado, ahí no se enseña que debemos hacerlo, porque eso va a hacer que ellos cambien su parecer porque va a enfrentarlo con su pecado. Y como dice, si tú amas a tu hermano,
tú no puedes dejarle pasar un pecado. Aunque te sientas mal al principio, cosa, se siente mal y terrible, me siento mal, pero cuando tú veas los frutos, entonces tú te vas a sentir gozoso porque tú ves que tu hermano dejó ese pecado. Amén. Dice, muy bien, Francesca, muy bien. Dice Naomi que aprender a no tolerar el pecado que mancha a la novia de Jesucristo. Muy bien. La contestación del libro es bien larga. Sí, dice que hay una serie de lecciones que los pastores y los líderes de las iglesias pueden aprender de las acciones y actitudes de Pablo en estos pasajes. Y estas son solo algunas. En primer lugar, los pastores pueden aprender que deberían tener piedad de aquellos que realmente se lamentan por sus pecados y que deberían ser rápidos para guiar a la iglesia a mostrar misericordia a los que verdaderamente se arrepienten después de haber sido excluidos de la iglesia. Esto no significa necesariamente que la iglesia deba dar la bienvenida inmediatamente a una persona tan pronto como él diga que se ha arrepentido. Al fin y al cabo, Pablo es consciente de que hay una especie de tristeza mundana que no es el verdadero arrepentimiento. Lo que sí significa es que el pastor está, que un pastor debe ser tierno, misericordioso, perdonador y sensible a la fragilidad espiritual de quien ha sido excluido de la iglesia y ha llegado al arrepentimiento. Segundo, los pastores pueden aprender de Pablo el tener una tierna preocupación por su rebaño que les lleva a no imponer una disciplina sobre ellos de manera cruel, ni ser cobardes y dejar de reprenderlos cuando sea necesario. La preocupación de Pablo por los corintios era tal que odiaba causarle dolor, sin embargo, lo hizo cuando fue necesario para su salud espiritual. Por tanto, un pastor será duro y tierno. Su amor por su rebaño, como el amor de los padres por sus hijos, le honrará. Le llevará a ser celoso. Le llevará a ser celoso por su verdadero bien. Eso significa hacer cosas que no necesariamente le gustarán, pero siempre con un espíritu de cuidado y tierno y cariñoso. Larga la contestación, ¿verdad? Y yo doy fe de eso a mi pastor. Tú ves que siempre me vive tirando, diciendo que yo no hablo y muchas cosas. El domingo por los lentes, tú ves. El pastor con amor me dice las cosas así en la casa. Está sacando fuera de contexto la contestación. Sí, está sacando fuera de contexto la clase. Escribió alguien, ¿quién fue que escribió? Elizabeth. Sí, Elizabeth escribió, me gustó esa frase, tristeza mundana, no es arrepentimiento. Sí. Sí, y yo creo que en la pregunta 12, no sé si habla un poquito más de esa tristeza mundana, porque, y no quiero tocarlo ahora porque hay una diferencia entre lo que es arrepentimiento y una tristeza, ¿ok? Y tenemos que diferenciar eso a la hora de ver si hay arrepentimiento genuino. Lo que está diciendo el libro, ¿verdad? De lo que puede aprender un pastor, en este caso, en cuanto a la disciplina, cómo dar una disciplina correctamente, es a no ser tan blandito ni ser tan duro tampoco, ¿verdad? Y ¿qué puedo decir? He visto casos donde la gente, como conoce a la persona que está pecando, no quiere darle la disciplina, o como que, o por ejemplo, es la persona que más da dinero a la iglesia, entonces darle una disciplina a ese haría que esa persona se aleje de la iglesia, entonces ya no del diezmo. Nada de eso realmente tiene importancia, mi hermano. Lo que debemos de hacer es lo que dice la escritura. Nosotros no podemos tomar decisiones en base a que alguien o es muy conocido mío, o es mi amigo de la infancia, o da mucho diezmo, o no da mucho diezmo. Esa no debe ser el criterio que nosotros debemos de utilizar a la hora de una disciplina. Realmente, si alguien está pecando y su pecado merece el que sea disciplinado, pues hay que hacerlo. No importa quién sea y no importa el dinero que dé en la iglesia. Tomar esa decisión en base a otra cosa que no sea lo que dice el escritor. Yo creo que estamos pecando igualmente como lo está pecando la persona que merece ser disciplinado. ¿Quién más comentó aquí? Están dando el ejemplo de Simón el Mago, la tristeza de Simón el Mago, sí.
si no fue un arrepentimiento genuino, porque pues sabemos el final de Simón el Mago. Pregunta número 11. Pregunta número 11 dice, ¿qué produce la tristeza mundana? ¿Qué produce la tristeza que es según Dios? Y da algunos ejemplos reales de ambas, ya sea de la Biblia o de tu propia experiencia. Y ahí llegamos, ¿verdad? A donde estábamos hablando ahorita, sobre lo que es un verdadero arrepentimiento y sobre lo que pareciera un arrepentimiento, pero Pablo lo llama tristeza mundana. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué produce qué? ¿Quién puede decir algo? Ahorita lo dijimos. ¿Qué es lo que produce para dar Los un, hermanos no quieren hablar hoy, Gloria. Están cansados. para dar un hint, ¿verdad? ¿Qué produce la tristeza del mundo versus qué produce la tristeza que es según Dios? Bueno, la del mundo produce muerte y Correcto. la tristeza que viene de parte de Dios produce salvación, arrepentimiento y vida eterna. Correcto. Muy bien. Esa es exactamente la pregunta, la Correcto. contestación que estamos buscando. Dice que la tristeza del mundo produce muerte, verso 9, pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación sin remordimiento. En el caso de la iglesia de Corintio, su tristeza, según Dios, les llevó a desear hacer lo correcto, sentir indignación por su pecado, tener temor de Dios, celo y la voluntad de expulsar de su seno al que les había sido de tropiezo. Los ejemplos específicos serán por... eso no. Ay, Gloria. Hasta ahí. Esta es la contestación a la pregunta número 11. Y entonces llegamos a la 12, Gloria. Ajá. La La última 12 pregunta de la dice, clase. imagina que una persona ha cometido un pecado grave. ¿Está bien? Esto es un case study. Imagina que una persona ha cometido un pecado grave y ha salido a la luz. Este pecado es tan grave que la iglesia ha excluido a la persona de su membresía. Han pasado ya un par de meses y la persona se siente muy mal por todo esto. ¿Cómo crees que la iglesia podría evaluar si la persona realmente se ha arrepentido o si simplemente está experimentando la tristeza del mundo? ¿Qué factores nosotros deberíamos reconsiderar al hacer este juicio? Ahí está la pregunta de Elizabeth, un poquito más formada, ¿ok? ¿Cómo sabemos que alguien realmente se ha arrepentido o si está experimentando la tristeza del mundo cuando esta persona fue expulsada de la membresía de la iglesia y está pasando por un proceso de... Tienes una mano. Sí, eso es Yosenia y después Elizabeth. Yo pienso que eso el tiempo lo dice, porque la persona con el tiempo da fruto de arrepentimiento. Y según vaya pasando el tiempo, porque hay a veces que en el momento puede ser momentánea, un arrepentimiento momentáneo de nada más de acciones, pero no realmente es de verdad. Entonces, con el tiempo, uno viendo los frutos con el tiempo, que son frutos dignos de arrepentimiento, entonces ya uno se da cuenta que realmente la persona, Dios la ha cambiado. Es mi forma, es lo que yo pienso. Muy bien. Elizabeth. Bueno, lo mismo que se viene diciendo, que cuando una persona muestra arrepentimiento, deja de cometer su pecado. Y cuando tiene su tristeza del mundo, va a la iglesia, sigue dando su diezmo, se comporta bien, pero sigue haciendo el mismo pecado. Y trata de esconderlo. Pudiera ser, sí. Tengo a Francesca con la mano levantada también. Bueno, yo pienso que tú te puedes dar cuenta porque yo puedo ahora mismo, Dios me libre y me guarde de eso, irme para el mundo, de eso que después de que me arrepiento,
pero tú ves que me arrepentí, pero no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. So, no es un arrepentimiento genuino, porque cuando verdaderamente tú te arrepientes de lo que hiciste, tú tratas de nadar contra la corriente y salir de ahí y no acomodarte a que la corriente te siga llevando. Porque ahí donde vemos, cuando tú te acomodas, y lo digo por experiencia que he visto, cuando veo que la persona se acomoda, dice, no, yo sé que esto está mal y me arrepiento de haberlo hecho, pero, o sea, tú te arrepientes de haberlo hecho, pero no veo tu arrepentimiento porque veo que te estás acomodando. Si te arrepientes, no te acomodas, sino luchas para salir de a donde caíste. Muy bien. Mercedes. Sí, si la persona ha sido excluido de la iglesia porque ya el pecado estuvo, ya que todo el mundo estaba al tanto en la iglesia, creo que esa persona cuando vuelve debe de pedir perdón y debe demostrar que de verdad tiene un arrepentimiento por lo que ha hecho, demostrando que su vida ha cambiado, porque a veces, como dijeron los demás, decimos de boca, pero el corazón sigue en el mismo pecado que estaba. Pero como cuando la persona pide perdón a una iglesia, es difícil que vuelva otra vez, porque ya eso no puede ser como una hipocresía, pararse en la iglesia y pedirle perdón por lo que había hecho, y que, bueno, que su corazón está arrepentido, porque entonces sería una burla, y Dios conoce cada uno de nuestros corazones, que cuando hablamos con sinceridad, Dios los revela a alguien en esa congregación. Ese hermano tiene un corazón sincero y que su reconciliación con la iglesia es verdaderamente de arrepentimiento y sano delante de Dios. Y por eso que dicen que que nosotros tenemos que pedir el discernimiento espiritual para saber cuando la persona está hablando de la boca para afuera y del corazón. Porque alguien en la congregación va a sentir que eso es verdadero arrepentimiento. A mí me gusta mucho la respuesta que da el libro. Y yo creo que a pesar de que al principio, ¿verdad? Cuando me gustaría que Glory leyera el primer párrafo de la respuesta. Dice que es imposible ofrecer principios perfectos para discernir entre la tristeza del mundo y un verdadero arrepentimiento, pero aquí hay algunas pautas generales. Sí, aunque el libro dice, ¿verdad?, que es imposible discernir o ofrecer algunos principios perfectos, ¿sabes? O haz esto y tú vas a saber realmente si la persona se arrepintió o no. Pues no podemos dar principios como esos tan exagerados, ¿verdad? De decir quién se arrepintió y quién no. Sí hay algunas señales que podemos ver y eso es lo que nos va a aclarar el libro. Y me gusta mucho el primer punto de una señal de distinguir si realmente hubo un arrepentimiento o es tristeza del mundo. ¿Qué dice el primer punto, Gloria? Dice que una forma importante de distinguir entre la tristeza del mundo y la tristeza que es según Dios es tener en cuenta la actitud de la persona hacia el acto de disciplina de la iglesia. O sea que cuando hay que ver cómo esa persona reacciona cuando se le da la disciplina a ese hermano. Ajá. Entonces dice, esta es la persona que realmente está la persona realmente de acuerdo con que la iglesia hizo lo correcto al excluirle por ese pecado, o está la persona llena de amargura y resentimiento. Y yo creo que eso es una muy buena señal para ver si alguien realmente está recibiendo la disciplina y si realmente ha habido un arrepentimiento en el corazón de la persona.
la actitud de ella, de la persona ante la disciplina. Si lo que hace realmente es quejarse y hablar por el lado y hablar mal de la iglesia, o como algunos hacen, ¿verdad? Como hay tantas iglesias, cuando le dan una disciplina aquí, se va a la otra iglesia y ya. Y yo creo que eso lo vemos hoy en día mucho, ¿verdad? Que a pesar de que la disciplina no es algo que se ve tanto en las iglesias, hay algunas iglesias que sí lo hacen de alguna manera. Y por ejemplo, yo he sabido de casos donde algún músico ha sido disciplinado y se va para otra iglesia y ya está tocando a la semana en la otra iglesia, porque es músico, la otra iglesia tiene necesidad. Lo necesitaba. Y lo que la otra iglesia dice, oye, Dios, estaba orando a Dios por un guitarrista y me llegó, ¿verdad? Pero no investiga quién es la persona, por qué, de dónde llegó, quién era su pastor, qué está sucediendo. Y ya las otras semanas, pues entonces usted puede ver que realmente esa persona que pecó y fue disciplinada no ha tenido ningún arrepentimiento. Se fue de la iglesia y está tocando en otra iglesia. Y muchos pues toman la actitud de realmente no aceptar ese proceso disciplinario e irse en contra de la propia congregación. Y esa es una muy buena señal de si realmente esta persona pues ha tenido un arrepentimiento o no. O sea, regresó a veces, pero aunque regresó y dice, sí, yo pido perdón y yo quiero volver con el Señor. Como quiera, usted ve la espinita y usted ve el deseo de esa persona y ve la murmuración, y entonces su actitud hacia la disciplina fue realmente algo que le hizo efecto negativo o positivo. Yo creo que sea una señal de si realmente hubo arrepentimiento en esa persona. Hay otros 2 puntos más, Glory. Sí, otra forma de poder diferenciar es respondiendo a lo siguiente. ¿Parece la persona estar más molesta acerca de cómo el pecado le ha afectado personalmente, centrándose en el dolor, la vergüenza o las dificultades que le ha traído? ¿O está realmente apenada por haber pecado contra Dios, dañado a otros, herido a la iglesia y haber desacreditado el nombre de Cristo? La dificultad y la sensibilidad involucradas en este tipo de situación es una razón por la que los ancianos de la iglesia deberían tomar la iniciativa en estos asuntos, y por lo cual estos ancianos deben ser hombres piadosos, pacientes, humildes, dependientes de la oración y empapados de la Biblia. Y ya tuve, ahí está diciendo 2 cosas, Gloria. Está diciendo primero que si la persona que fue disciplinada, ¿verdad? Su reacción es más de vergüenza por él mismo que por haber pecado contra Dios. Yo creo que esa es otra señal más de que no entendió realmente lo que es el proceso disciplinario. No está triste porque pecó contra Dios ni porque dañó el nombre de la iglesia, ¿sabes? Cuando nosotros fallamos, eso es lo que estamos haciendo. Estamos dañando el nombre de la iglesia, estamos fallándole a Dios. Es nuestra actitud esa. Wow, no debí de haber hecho eso. O simplemente tienes una vergüenza personal. Lo que te interesa es tu propio sentimiento. Bueno, esa es una muy buena señal de que realmente no ha habido pues arrepentimiento en tu vida. Entonces, el último punto lo que dice, ¿verdad? Que dada la dificultad, ¿verdad? De que es tan difícil a veces entender si alguien realmente se ha arrepentido, pues hombres piadosos, ancianos de la iglesia, pacientes humildes, dependientes de la oración, y mire, termina diciendo empapados de la Biblia, solo que deben de estar envueltos en esta decisión de si este hermano realmente se arrepintió o no, como dijo Mercedes ahorita, ¿verdad? Que hombres que tengan discernimiento y sepan discernir si tengan este conocimiento escritural, que sepan discernir si una persona realmente ha venido arrepentida o no lo ha hecho. Y volvemos a decir, aunque tomemos todos estos pasos, al final es difícil saber si realmente una persona ha tenido un arrepentimiento genuino. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Judas andó con Jesucristo y estábamos hablando de eso el domingo. Si el maestro más grande
Dios mismo tuvo uno en su grupo que fue un traicionero. A nosotros también pues nos pueden, podría darse el caso de que esté alguien engañándonos y pensemos una cosa de él y realmente no lo sea. Jesucristo sabía, ¿verdad? A él no lo engañaron. A nosotros no somos Jesucristo. Nosotros podemos ser engañados. Sí. Entonces, mira, ahí termina esta clase de la disciplina. Yo creo que ha sido una bendición, como dije al principio. Yo creo que hemos tocado temas que son un poquito difíciles de tocar, que mucha gente no los quiere hablar. Creo que hemos visto, ¿verdad?, lo que dice la Biblia acerca de la disciplina. Hemos visto que la disciplina es bíblica. Lo que esperamos es que ahora como creyentes podamos llevar a cabo lo que dice la palabra y que nosotros como iglesia, ¿verdad?, cuando tengamos nuestra propia membresía, nuestra membresía en la iglesia, que estamos bregando con ese asunto, que Dios nos ayude a poder establecer estos procesos correctos y para la gloria del Señor, porque todo es para la gloria del Señor. No sé si alguien quiere decir algo antes de que terminemos nuestra clase. Recuerde que la semana que viene no tenemos clase porque no vamos a estar aquí, vamos a estar en un retiro. Y entonces la semana de arriba comenzamos con un nuevo tema que todavía no sé cuál es. Pero no sé si alguien antes de despedirnos quiere decir algo sobre estas clases de la disciplina. Evelyn. Mira. ¿No? Yo vi que Evelyn levantó la mano. ¿O fue que quería aplaudir? O... No, Dios le bendiga, pastor. Amén. Dale, Evelyn. Lo que pasa es que no soy muy diestra en esto, pero gracias a Dios he ido aprendiendo gracias a Jessica que, Mira, sí. que me invitó a estar con ustedes y realmente ha sido de mucha bendición. Cuando el pastor hizo la primera pregunta, pues no quise participar porque en mi experiencia, pues yo no, como creyente soy bien cuidadosa de no lastimar a mis hermanos. Con temor de señalarle el pecado y que se aparten. Pero hace varios años, yo estuve más de 2 años retenida en mi hogar, pensando yo que no estaba en pecado, porque no me había alejado de Dios, me había alejado de la congregación, de estar con los hermanos, de compartir como a Dios le agrada. Pero entonces yo tengo una amiga y compañera que es Jessica. Y Jessica, aunque ella no lo crea, fue el instrumento que Dios utilizó para que yo entendiera que aunque yo pensaba que no estaba en pecado, porque yo seguía orando, seguía ayunando, seguía leyendo la palabra, pero estaba desobedeciendo lo que dice la palabra, no dejando de congregar como algunos tienen costumbre. Ajá. Y Jessica me dijo eso tantas veces. La expresión de ella era que yo estaba rostizada. Jessica me dijo tanto eso que entró por mis oídos y llegó al corazón. Y ahí yo pude entender que realmente sí, yo estaba en pecado. Ella fue el canal que Dios utilizó para que yo entendiera que necesitaba esa disciplina. Y gracias a Jessica, pues yo regresé a congregarme y estos 4 años que llevo en la iglesia donde estoy perseverando han sido los años de más crecimiento espiritual en mi vida, tanto en mi relación con Dios como en la labor y en el trabajo en la viña del Señor. Así que es bien necesario que nosotros como creyentes entendamos que esto de la disciplina es bien importante, que realmente nosotros no somos los que estamos señalando al hermano, sino que la misma palabra es la que está señalando el pecado. Nosotros simplemente somos los instrumentos que Dios utiliza para que esas vidas entiendan que necesitan acercarse a Dios. Así que para mí ha sido una bendición compartir con ustedes estas clases relacionadas con la disciplina, y yo quiero que Jessica sepa que a veces nosotros pues creemos que es broma lo que estamos haciendo con nuestras amistades, pero realmente Dios nos utiliza
para que entendamos que necesitamos acercarnos a Dios. Así que muchas gracias por la oportunidad que ustedes me han dado de compartir, y gracias a Jessica, que ha sido el canal que Dios ha utilizado para que yo me pueda conectar con ustedes desde acá de Puerto Rico. Y de verdad que yo amo a esa familia pastoral, y siempre oro por ustedes porque yo sé que son de bendición a la vida de esos creyentes que Dios ha puesto en el redil. Y usted Miguel, como pastor, que mi experiencia y el Espíritu Santo me revela que usted tiene corazón de pastor. Así que yo le digo que siga hacia adelante, que todavía la buena obra que Dios comenzó en su vida y en ese ministerio que Dios le ha dado no se ha terminado, todavía queda mucho más. Dios les bendiga y gracias por permitirme participar. Qué bonito, ¿verdad? Yo no le quiero añadir más a eso, si le añado lo daño. Pero qué bueno, ¿verdad? Que podamos entender que la Biblia es la que dice realmente, y que nosotros miremos en ese espejo de la palabra del Señor, y que Dios le haya hablado a través de Jessica a Evelyn, y que ella hoy en día esté congregándose. De verdad que una alegría, una bendición, y me alegro mucho que estas clases te hayan ayudado. Yo quisiera, ¿verdad? Me encantaría que los hermanos de nuestra iglesia también se sintieran igual, o sea, que esta clase haya sido de bendición para cada uno de ellos. No sé si alguien más quiere decir algo, no quiero añadirle más, estoy hablando mucho ya. ¿No? Bueno, Jessica no está, se fue. Están diciendo que ya parece que salió. Bueno, esto va a estar grabado, yo lo voy a poner para que ella lo vea después, ¿ok? Yo sé que ella le va a hacer muy bien también. Vamos a Mira, orar. Miguel, Sí. que aprovechando eso, ¿verdad? No nos cansemos de hablarle a otros de Sí. las verdades. De verdad que sí, que no nos cansemos de hablarle a otros de Jesucristo y de estimularlos a seguir hacia adelante en el Señor. Sí. Así que gracias, Evelyn, por esas palabras. Yo creo que a mí, mira, Gloria, a mí me da mucha tristeza a veces cuando yo veo gente que se congregan, que van a una iglesia, o que están en cierta situación y ellos piensan que están bien, ¿verdad? Y cuando uno lee la escritura, se da cuenta de que van por mal camino. Y yo, con dolor en el alma, le he dicho a alguno, mira, a mí me parece, y he tratado de ser lo más cuidadoso, me parece que la iglesia que estás yendo no es la mejor iglesia. Creo que te están enseñando una falsa doctrina, creo que no están enseñando la escritura. Y honestamente, las pocas veces que he hecho eso con alguien, la respuesta ha sido bien, no ha sido muy buena. Pero eso no nos quita el deseo de decirle la verdad a la gente, porque para eso estamos. Entonces, si yo veo a alguien que va camino al precipicio, tengo que tratar de que no caiga por ahí. Y a veces la persona quiere irse por el precipicio porque piensa que está bien. ¿Ok? Tenemos que de alguna manera utilizar la palabra, utilizar gracia. Yo no le diría que está rostizado, ¿verdad? Como dijo Jessica. Pero son bromas, Jessica. Pero, ¿sabe? Utilizar la palabra del Señor para hacerle entender a alguno o a cualquiera que posiblemente el camino por donde va no es el correcto, ¿sabe? Eso es amor. Eso es amor. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Dice Nemi ahí, pasé toda mi enfermedad, pandemia, operación y recuperación con ustedes, y cada vez Dios me consolaba, fortalecía, daba paz y gozo por medio de sus promesas. Bueno, la gloria es de Dios, Nemi. Qué bueno. Señor, gracias te damos por tu palabra, por las clases, Señor, por este testimonio tan bonito de Evelyn. Y por los hermanos de nuestra iglesia, Señor amado, por cada uno de ellos que ha estado aquí jueves tras jueves, Señor, y especialmente en estas últimas clases de la disciplina. Señor, permítenos ser bíblicos, permítenos honrarte a ti antes que a los hombres, Señor, y obedecerte a ti antes que a los hombres, Señor. Que seas tú dirigiendo nuestras vidas, Señor, y que nos des fortaleza para hacer lo que es correcto, Señor. Que aunque sea difícil, que aunque veamos que
le va a doler a alguien que le digamos alguna verdad, Señor, que lo podamos hacer porque la salvación de las personas está en juego, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por iluminarnos y permítenos seguir trabajando para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Te presentamos la semana que viene, que no vamos a estar aquí, Señor, el domingo, Señor, que vamos a estar en la iglesia, pero la semana que viene estamos en un retiro. Te presentamos el retiro y todo lo que vamos a hacer, Señor, para que seas tú bendiciendo todo lo que se va a hacer allí y que mis hermanos puedan pasar un fin de semana delante de tu presencia, honrándote y glorificando tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Dios les bendiga. Que Dios le bendiga a todos.